Hola, muy buenas tardes. El día de hoy mi compañera Brenda Lili Dani Vázquez Hernández y su servidora Yoali de la Luz Gómez García les vamos a hablar sobre la detención sérica de incumplimiento de tamoxifeno adyuvante y riesgo de recurrencia de cáncer de mama. Como introducción tenemos que en artículos previos entre el 30 y 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no cumplen los medicamentos recetados. Optimizar la adherencia puede conducir a mejoras dramáticas en los resultados de la salud, la satisfacción del paciente y los costos. No existe un estándar de oro para identificar la no adherencia. La no adherencia también afecta las relaciones médico-paciente. El autoinforme del paciente tiende a sobreestimar las tasas de cumplimiento de 2 a 4 veces y las afirmaciones de farmacias no reflejan la ingesta de medicamentos. A veces los costos tienden a cambiar. La mayoría, el 80% de los pacientes con cáncer de mama tienen enfermedad con receptor hormonal positivo y el 90% de estos pacientes presenta enfermedad en estadio de 1 a 3, lo que los hace elegibles para el tratamiento curativo. El estudio de cáncer toxicitis, CANTO, ha recopilado datos sobre tumores, tratamientos, toxicidades y datos biológicos sobre una corte de 12 mujeres con cáncer de mama temprano. En pacientes y métodos, en el diseño de estudios y selección de pacientes, tenemos que en la fuente de datos, la Corte Canto inscribió pacientes desde el 2012 al 2018 de Francia, con criterios de elegibilidad que fueran mayores a 18 años, con un diagnóstico primario de cáncer de mama en estadio invasivo CT0, CT3 y CN03, y sin tratamientos previos. Los pacientes fueron evaluados en el momento del diagnóstico y poco después del tratamiento primario. Luego, en el primero, tercero y quinto año, después de la evaluación inicial del tratamiento postprimario, la supervisión del estudio estuvo coordinado por Unicancer. Que en la evaluación de variables tenemos que la evaluación de la no adherencia un año después de la prescripción de tamoxifeno se definió como no persistencia o medicación subóptima implementada. La no adherencia se determinó mediante un objetivo y método directo, que fue la evaluación del cerebro con tamoxifeno, y un método subjetivo e indirecto, que fue la autodeclaración del paciente. En la definición del resultado primario, incumplimiento bioquímico, tenemos que las muestras se almacenaron a 280 grados centígrados y el nivel sérico de tamoxifeno se determinó mediante una cromatografía líquida, espectrometría de masas en tándem de 200 a 400 mililitros de suero. Se utilizó un umbral preferido de 60 ng a mililitros para definir la no adherencia bioquímica del tamoxifeno. En la misma evaluación de variables, pero ahora en la definición de resultado secundario, tenemos que las autodeclaraciones de los pacientes sobre la adherencia del tamoxifeno fueron recolectados por CRN, que fueron estos capacitados. Una de las autodeclaraciones fue no curso en terapia hormonal, interrupción del tratamiento, suspensión del tratamiento durante el año anterior a la evaluación. Y en evaluación de los resultados de supervivencia, esta se centró en la supervivencia libre de la enfermedad a distancia. Esta está definida como tiempo transcurrido desde la evaluación sérica del tamoxifeno hasta la fecha de recidiva a distancia o muerte por cualquier causa. Y también se examinó el intervalo libre de cáncer de mama. El objetivo principal de esto era ver el impacto que tenía la falta de adherencia en el primer año después de la prescripción de tamoxifeno. Se realizó un análisis de referencia que es representado con el diagrama de Consor, como podemos ver en la imagen. Todos los pacientes con un evento de enfermedad distante ante ese tiempo fueron excluidos por adelantado antes del estudio. En el análisis estadístico tenemos que la concordancia entre la evaluación del suero y la del paciente, el autoinforme se determinó mediante la prueba X2 y el coeficiente V de Kramer. Los resultados de tiempo transcurridos se representaron por el método Kaplan-Meier y para tratar con factores de confusión se utilizaron puntuaciones de propensión, la ponderación de probabilidad inmersa de tratamiento en modelos de COTS y la estimulación de varianza se optimizó mediante el uso de una PS Bootstrap y para hacer frente a la inestabilidad que pudo resultar, se implementó una PTW estabilizada. También se realizó el tiempo entre visitas programadas en pacientes adherentes y no adherentes y el tiempo transcurridos tras el evento cumplieron por el supuesto riesgo proporcionales según lo evaluado en residuos de Schonfeld. Hubo varias tasas variables faltantes que fueron consideradas perdidas al azar o en pacientes adherentes y no adherentes y esta distribución estuvo equilibrada y no se realizó una imputación múltipla, se realizaron análisis secundarios centrados en BCFI y todas estas pruebas fueron de dos caras y se consideraron estadísticamente significativas. No hubo ajuste de multiplicidad y
se realizó según la naturaleza del estudio. Esos análisis se realizaron con Stata versión 15.1. Todas las covariables del estudio se clasificaron como se informa en la tabla que estamos viendo a continuación, incluidos los factores sociodemográficos, clínicos y conductuales de referencia, las toxicidades del tratamiento y las HRPRO poco después de la prescripción del tratamiento. Muy bien, los resultados del estudio de cohorte: de las 5.801 mujeres inscritas en Canto, se excluyó a las que eran posmenopáusicas en el momento del diagnóstico del cáncer, con un total de 3.725, otro grupo a las que tenían cáncer de mama HR negativo o que no recibían terapia endocrina, con un total de 413, y a las que habían recibido inhibidores de la aromatasa antes de la visita del año, con un total de 183. Como número 2, se seleccionó a todas las mujeres que eran premenopáusicas en el momento del diagnóstico, que se les había prescrito y acordaron tomar tamoxifeno adyuvante, con un total de 1.480. Como número 3, se seleccionó a las mujeres a las que se les realizó la evaluación del suero en el primer año después de la prescripción, con un total de 1.177. Y por último, las pacientes no participantes que fueron excluidas debido a la ausencia de evaluación en sangre, que fueran 303 de las 1.480, que representan un 20.5%. La mediana del tiempo desde la prescripción de tamoxifeno hasta la medición de la no adherencia fue de 16.2 meses y la mediana de edad fue de 45 años. El incumplimiento en el primer año después de la prescripción de tamoxifeno: las concentraciones séricas de tamoxifeno al primer año después de la prescripción se encontraban entre -6 a 298 nanogramos sobre mililitros, con una mediana de 110, y en general 188 pacientes estaban por debajo del umbral de adherencia bioquímica, esto en el primer año. De este grupo, 145 se declararon no adherentes, 89 informaron la interrupción del tamoxifeno y 56 informaron interrupciones temporales. Dentro de las 145, 67 proporcionaron una razón personal o médica para la no adherencia, y dentro de estas 57 mencionaron toxicidad. De las 188 pacientes que no se adhirieron bioquímicamente, 104 afirmaron que habían estado tomando tamoxifeno con regularidad durante el último año. Los factores que encontramos que están asociados en la no adherencia bioquímica son las pacientes que no viven con una pareja, aquellas pacientes que tienen más comorbilidades, las pacientes que no recibieron la quimioterapia adyuvante, que tuvieron mayores probabilidades del incumplimiento, y además, después de la prescripción del tamoxifeno, encontramos síntomas musculoesqueléticos, la fatiga severa, y estos aumentaron el riesgo del incumplimiento bioquímico. Todo esto en una mediana de tiempo desde la prescripción hasta la evaluación de 3.9 meses. Algunos factores asociados que mencionaron las pacientes o que fueron referidos es por la edad, es por el bajo peso, el sobrepeso, la obesidad, la educación, al tipo de cirugía que fueron sometidas, fatiga, insomnio, ansiedad, depresión, etc. Impacto de la no adherencia en el primer año después de la prescripción de tamoxifeno en los resultados de supervivencia. Después de una mediana de seguimiento de 24.2 meses, se registraron 38 eventos entre 1.057 pacientes elegibles para el análisis de la supervivencia, y la proporción de pacientes vivos sin recidiva a distancia de los 3 años fue del 95.4% en la corte adherente y 89.5% en la corte no adherente. Es muy importante saber que las pacientes no adherentes tuvieron un aumento del 131% en el riesgo de muerte o de recurrencia de la enfermedad. Y como discusión encontramos ciertos puntos. El primero de ellos es que la no adherencia a la terapia endocrina adyuvante se reconoce poco debido a dos factores. Uno de ellos es la falta de disponibilidad de un método estándar de oro para su detección, y el segundo son los desafíos que tiene la práctica clínica de incorporar este tipo de evaluaciones. Los proveedores de atención médica tienden a sobreestimar hasta qué punto los pacientes toman sus tratamientos orales a largo plazo, y por el otro lado, los pacientes tienden a reportar mucho menos cuando interrumpen su tratamiento. Estudios previos en el cáncer de mama nos dicen que la terapia endocrina adyuvante durante 5 años oscila entre el 25 y el 50%, y esta proporción aumenta con el tiempo. La evaluación del suero pudo identificar una proporción alta de pacientes y nos dio como resultado que 1 de cada 6 pacientes no se adhirieron a la terapia solo un año después de la prescripción, y en particular el 55% de las pacientes que no cumplieron
no podían reconocer abiertamente que habían incumplido. La no adherencia emergió como un marcador de peores resultados independiente de otros factores y sugiere que el riesgo de recurrencia aumenta tan pronto como los pacientes no cumplen con su tratamiento. También encontramos como conclusión que las pacientes pues, más enfermas, aquellas que tenían mayor carga de síntomas, como mencionábamos, aquellas que tenían más comorbilidades, la fatiga severa, síntomas musculoesqueléticos, etcétera, tenían mayor probabilidad de no seguir la terapia, al igual que las pacientes que no recibieron quimioterapia adyuvante tenían más probabilidades de no adherirse al tamoxifeno en este análisis, y se dio la hipótesis de que son menos conscientes de los riesgos a su salud relacionados con su enfermedad y pueden malinterpretar el impacto benéfico de la terapia endocrina adyuvante en los resultados del cáncer de mama. Aquí está la bibliografía y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.